Enigmas y misterios. ¿Existe la incorrupción del cuerpo? Y si así fuera, ¿qué lo provoca? ¿Es posible que unos conocimientos ancestrales sean los que estén detrás del fenómeno? ¿Son formas naturales de momificación las que pueden ofrecer respuesta a este misterio? ¿O existe otra clase de fenómenos extraños que otorgan al mismo un envoltorio paranormal o místico? Es el enigma de los cuerpos incorruptos. Estamos ante uno de esos fenómenos que consideramos incomprensibles, inexplicables. El enigma de los cuerpos incorruptos. Nos hacemos todos una pregunta. ¿Se trata de un fenómeno paranormal, milagroso, un fenómeno natural? Y para responder a esta interrogante o estos interrogantes, se encuentra nuestro compañero, un excelente investigador, escritor y poeta, como bien saben nuestros amigos, nuestros seguidores, nuestros viajeros. Se trata de José Luis Jiménez. Muy buenas, bienvenido, José Luis. Hola, Javier, gracias, me he hallado. Bueno, como decía al principio, un asunto para muchos incomprensible, que le otorgan un envoltorio relacionado con, bueno, un fenómeno milagroso, para otros para nada, se trata de algo natural. Hay también quien dice que es un fenómeno paranormal. ¿Tú qué nos puedes decir sobre ello? Bien, vamos a decir que el fenómeno de la incorruptibilidad cadavérica, como también se le conoce, no tiene un proceso claro o definido. Si bien la ciencia suele aducir al respecto que se trataría de un proceso de saponificación, es decir, que la grasa del cuerpo, una vez que exuda, se convertiría en una especie de líquido aceitoso y en contacto con el aire se produciría o se formaría una especie de coraza que protegería al cuerpo precisamente y sobre todo también con el ambiente, que sea un ambiente seco, pues lo protegería de las inclemencias, y esto es lo que produciría pues esta incorruptibilidad. Ahora bien, se necesitaría, para que este proceso siempre se produciese, pues esta serie de estas condiciones que he comentado, de la saponificación, de que el terreno pues fuese un sitio seco, donde abundase, por ejemplo, los metales como el hierro, las sales, pero aquí viene el pero. No siempre ha ocurrido así, es decir, en lugares donde sabemos que, por ejemplo, en los desiertos, que es normal que existan estas condiciones climatológicas o ambientales, no se producen siempre la incorruptibilidad de los cuerpos. Y aquí es donde entraría pues estas preguntas que hacías, de decir, bueno, ¿se debe, en este caso, que no se corresponde con lo que la ciencia aduce que produciría la incorruptibilidad, a un fenómeno, vamos a decir, milagroso, paranormal? Pues bien, hay varios casos que supongo que entraremos en materia y los comentaremos, donde pues este proceso de la saponificación también se conoce como adipocira, es decir, que la grasa del cuerpo se convertiría en una especie de cera y le daría a la piel en este caso del muerto, del fallecido, pues un color gris blanquecino. No siempre, como digo, se ha producido con estas circunstancias. Bien, has dicho algo importante, ¿no? No sucede en todos los cuerpos. Se tienen que dar una serie de condiciones para que esto suceda. Pero claro, cuando hablamos de milagroso, por ejemplo, José Luis, si ya si quieres entramos
en este otro terreno, este otro apartado dentro de los cuerpos incorruptos, casi todos, imagino, pensamos, por lo menos un servidor, la imagen que nos evoca los cuerpos incorruptos son esas personas religiosas que en muchos lugares, en muchos templos o iglesias, se encuentran incorruptos. Es decir, ¿tú relacionas más este fenómeno a personas religiosas? No, en absoluto. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en Occidente, donde impera la religión católica, pues el hecho de que un cuerpo se conserve incorrupto después del fallecimiento y además pues corresponda con un beato, una persona pues que ha demostrado en su vida una serie de, vamos a decir, de tendencias místicas, pues automáticamente, hace ya tiempo, la Iglesia le otorgaba a este fallecido pues la condición de santo, puesto que el hecho de la incorruptibilidad cadavérica ya suponía que existía un milagro. Pero esto no es cierto. Tenemos otros tantos casos o más como los que podamos tener en la religión católica, que aproximadamente he reconocido unos 102 santos por esta condición de cuerpos incorruptos, pues podemos encontrar incluso en la hindú, que suelen cremar a las personas una vez que han fallecido. Es más difícil, por lo tanto, constatar a posteriori que ese cuerpo estaba incorrupto, pero en el interín del fallecimiento y a la cremación se ha notado que efectivamente existen muchos miles de cuerpos incorruptos y no practican la religión católica. También la tenemos en otras religiones, incluso en agnósticos, ateos, en personas que no profesan ningún tipo de creencia religiosa, pero que a lo mejor quizás en su vida sí que han practicado durante su vida, pues vamos a decir, algún tipo de misticismo, de experiencias de tipo extrasensorial o paranormal, es decir, personas que sí que han tenido de alguna manera pues esta vida un tanto, vamos a decir, mística, aunque no pertenezcan a alguna religión en concreto. Pero no me negarás, José Luis, que efectivamente la gran mayoría de personas creen que se trata de un fenómeno milagroso, como que pertenece a, dijéramos, a esa rama de la persona que ha ejercido durante su vida, en este caso como un santo, que después, bueno, han relacionado que su cuerpo sigue incorrupto tras su muerte, porque está como, bueno, bañado por la gracia de Dios, ¿no? Bueno, tenemos personajes que de santo no tienen nada. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza un cardenal que estaba en el Vaticano en la época de Mussolini y de Hitler, que era íntimo amigo de Hitler y de Mussolini y estaba relacionado pues con algunos hechos, vamos a decir, criminales. Su nombre era Schuster y falleció al poco de acabar la Segunda Guerra Mundial. Cuando se fue a cambiar por cuestiones de ubicación en el Vaticano el cuerpo de este hombre a otro lugar y bueno, pues se destapó la ataúd, se sorprendieron al ver que efectivamente este hombre estaba incorrupto, el cuerpo de este hombre, y este hombre, como digo, de santo no tenía nada de nada, era un personaje que bueno, la propia Iglesia del Vaticano, podríamos decir que hasta se avergonzaban de él, pero por esta cuestión que digo, ¿no? de sus contactos y de sus manifestadas adhesiones al régimen nazi y fascista. Tenemos otros casos, como son reyes franceses, creo que era Eduardo IV, que también era un mujeriego y también resultó al cabo de los años, una vez que ya había sido sepultado y vuelto a cambiar, se descubrió que también su cuerpo estaba incorrupto. Hay varios casos. Como he dicho antes, aunque nosotros tenemos constancia mayoritariamente de personajes que están relacionados con la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica durante mucho tiempo se ha ido sirviendo precisamente de ese fenómeno de la incorruptibilidad para proclamarlos como santos, esto no es así. Esto ha venido ocurriendo desde siempre con cualquier tipo de persona, independientemente de que pertenezca a una religión u otra o no pertenezca a ninguna.
Y esto tanto es así que hubo ya un papa, en este caso era Benedicto XIV, si no recuerdo mal, que ya cambió en este caso las condiciones para aceptar, para reconocer que un cuerpo incorrupto tenía todos los atributos que necesitabas para ser considerado como santo, ¿no? Y entonces entre estos atributos se exigía de que el cuerpo estuviese flexible, cosa que no ocurre, por ejemplo, con los cuerpos que son momificados de forma natural o artificial, puesto que ya todos sabemos que cuando un cuerpo fallece, la rigidez cadavérica pues sobreviene al cabo de unas horas y ya no es posible cambiar de posición el cuerpo, queda totalmente rígido. En cambio, en estos cuerpos incorruptos, la flexibilidad se mantiene. El color de la piel también se exigía de que no fuese este gris cadavérico que he comentado antes, sino que tuviese la piel un color sonrosado, como si estuviese vivo, ¿no? Y también que hay un factor que es muy, vamos a decir, que se considera como muy indicativo de que precisamente esa persona contiene todos estos requisitos, es el de la osmogénesis, es decir, que el cuerpo incorrupto desprende por sí solo un olor suave, un olor agradable, por lo general suele ser un olor de rosas o de flores. Estas, vamos a decir, condiciones son las que incluyó este Papa, Benedicto XIV, para que a partir de ese momento se pudiera considerar que ese cuerpo incorrupto efectivamente pudiera, en este caso, ser aceptado como de santidad. Y de ahí venía luego el olor a santidad. Cuando esta osmogénesis se produce, además de los otros requisitos, pues ya popularmente se suele indicar que aquella persona desprende un olor a santidad. Esto sería, de forma resumida, las condiciones que se ponen para aceptar actualmente, digo actualmente, que ese cuerpo incorrupto pues efectivamente entra dentro de lo que se consideraría pues una persona santa. Bien, entonces dejamos claro que se puede tratar de una persona religiosa, de no religiosa o incluso personas de otra religión, que, bueno, en este caso, José Luis, y en esto sí que creo que llevo razón, la relevancia que siempre ha tenido un cuerpo de un religioso no ha sido igual que el cuerpo de otra persona que no tenga nada que ver con la Iglesia Católica. Y, bueno, hay cuerpos, como tú bien dices, que existen, que están incorruptos, y sin embargo, como decía, no tienen la relevancia o no han sido publicados en los medios de comunicación, como sí se encuentran estos cuerpos de religiosos que podemos ver, todos lo recordarán, en la gran mayoría se encuentran en urnas de cristal y ahí se pueden contemplar y ver que realmente su cuerpo sigue incorrupto. Pero, José Luis, ¿hay una respuesta por parte de la ciencia sobre este fenómeno? Sí, es el que te he dicho al principio. La ciencia justificaría o de alguna forma aceptaría que este fenómeno se produce en el momento que se dan las condiciones del proceso de saponificación, es decir, que el cuerpo exudaría las propias grasas del mismo y en una, vamos a decir, combinación, en una reacción química con una base o alcalí del propio cuerpo, se produciría en este caso la formación de esta capa, de esta coraza, también denominada adipocira, es como si fuese una cera que se produce en el organismo y la protege del exterior, del ambiente, junto con si es un lugar donde hay mucho pues aire, que está aireado, que hay sequedad en el ambiente, ya el lugar va a facilitar que de forma natural ese cuerpo pues se quede perfectamente incorrupto. Pero, como mencionaba antes, no ocurre así con todos los cuerpos. Por ejemplo, podemos poner el caso de dos santos muy conocidos en nuestro país, como sería San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz, incluso cuando fallece, creo que fallece en Jaén, en Úbeda, lo quieren trasladar a Segovia
y para que se facilite el traslado, pues le echan cal viva, porque la cal ya sabemos que descompone toda la carne y solamente deja los huesos limpios, y con ello pues se facilitaría el traslado. Pues bien, se hizo esto con San Juan de la Cruz, con Francisco, con Javier y con San Juan Bailón, y con ninguno de los tres este proceso de la cal, quiero decir, consiguió detener la incorruptibilidad. Tanto es así que hoy día, en el sepulcro que hay en Segovia de San Juan de la Cruz, aún se puede observar cómo los restos, el cadáver de este santo sigue estando incorrupto e incluso muestra cierta flexibilidad, está suave, y han pasado muchos años, ¿no? Con Santa Teresa de Jesús ocurre otro tanto. Ella fue enterrada en un lugar que existía mucha humedad, incluso los cuerpos de otros cadáveres que estaban alrededor estaban descompuestos porque la corrupción ya había hecho mella en ellos, y además las ropas de la propia santa estaban prácticamente destrozadas por la humedad y la corrupción, y en cambio su cuerpo se mantenía perfectamente incorrupto y flexible. Por desgracia, vamos a decir, esta manía por coleccionar, vamos a decir, recoger restos de santos, reliquias, bueno, pues amputaron al cuerpo de Santa Teresa, no dejando prácticamente nada, y casi que desapareció las pruebas. Pero esto estaba documentado, estaba constatado que con estos dos casos, que los he mencionado porque son de España y los conocemos, pues mostrarían de que esta norma o regla que nos dice la ciencia, pues no ha servido, no justifica, y no se conoce realmente cuál ha sido el motivo. Podríamos hablar también de otras santas o santos, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, era joven, era una mujer joven, que esta falleció, y el cuerpo se dejó a la intemperie, con el ataúd a la intemperie, no se enterró ni se cubrió. Bueno, pues sufriendo todo tipo de inclemencias del tiempo, desde lluvias, frío, etcétera. Al cabo de varios años, cuando fueron a trasladar los restos, se encontraron que el ataúd estaba prácticamente podrido, las ropas ya casi ni existían, totalmente podridas, y en cambio el cuerpo de esta mujer, de la santa, de Santa Catalina de Siena, estaba perfectamente conservado, incorrupto y flexible. Incluso se ha llegado, creo que al cabo de varios años, se cambió de posición y se le consiguió sentar en una silla, y se mantuvo en esa posición. No sé si actualmente aún sigue en esa posición, pero se podía perfectamente sentar, es decir, que estaba flexible. Bueno, yo anteriormente, esta última pregunta que te formulaba, es cierto, antes habías comentado lo que decía la ciencia respecto a este fenómeno, pero yo quería decir si la ciencia podría explicar todos los cuerpos incorruptos que en este momento tenemos. Eso es lo que yo quería decir, si hay una explicación para cada uno de ellos o no. Claro, efectivamente, es lo que te quería decir. La ciencia da esta respuesta de una forma general, pero que no puede tomarse por los casos, por las excepciones que yo he comentado, que hay muchas más. Hay cientos de evidencias que demostrarían que la incorruptibilidad se llega a producir incluso, por ejemplo, estando en agua, como sería el caso de un santo, Charbel Marduk, creo que se llamaba. Este hombre estuvo enterrado sin ataúd, sin nada, en la tierra directamente, e incluso durante 45 días después de haber sido enterrado, encima de la tumba, pues cuando llegaba el anochecer, al atardecer, se observaba una serie de luces, de luminiscencias extrañas que surgían de aquel lugar. Esto fue lo que hizo que llegó un momento que ya la gente, bueno, querían saber qué ocurría, y volvieron a desenterrar el cuerpo. Se lo encontraron flotando sobre un charco de agua y fango, y estaba perfectamente, sin pudrirse en absoluto, y flexible. Y después continuó, bueno, lleva más de 70 años, 80 años, que continúa estando incorrupto y flexible. Y ya te digo, no tenía ni ataúd, ni era un lugar seco, ni con aire. Era unas condiciones totalmente
contrarias a lo que la ciencia indica que se necesita para que se produzca de una forma natural. Siempre estamos hablando ahora de formas naturales de que se produzca la incorruptibilidad, porque de maneras artificiales sí que existen, y si quieren tendremos a comentar algunos casos y cómo se llevan a cabo esta momificación. Pero de forma natural vemos que la respuesta que ha dado la ciencia no nos vale para todos los casos. Como tú bien decías, no sirve para todos los casos. Entonces, aquí, en estos ejemplos que he puesto, la ciencia no tiene respuesta. No es capaz de decir por qué se ha producido. Entonces, hay otras explicaciones, pero ya no son científicas. Ya entraríamos en el campo de lo paranormal, de lo extrasensorial, donde aquí los escépticos, pues bueno, quieren buscar cualquier excusa, incluso llegan a decir que es mentira, que quien lo está diciendo pues se lo está inventando. Pero claro, el hecho está que si tú vas a ese cuerpo a comprobar y efectivamente está incorrupto y está flexible, pues aquí ya no hay ninguna mentira. Es un fenómeno que no tiene explicación hoy por hoy, de momento, científica, lo cual no quiere decir que en un futuro la pueda tener, pero de momento es un misterio por resolver. Hay, José Luis, cuerpos que no estén completamente incorruptos, es decir, que a lo mejor parte del tronco sí, pero a lo mejor manos o cara no, o viceversa. Sí, vamos a ver, los cuerpos incorruptos en un principio se mantienen, vamos a decir, de una forma bastante aceptable, pero el paso del tiempo, qué duda cabe, que los va a deteriorar. No todos los cuerpos incorruptos que se conocen o que se dicen que son incorruptos se mantienen siempre igual. No, van también de alguna forma perdiendo esa incorruptibilidad y esa elasticidad. En estos casos, sobre todo en la Iglesia Católica, lo que se tiende a hacer es que se les pone una capa de cera o alguna especie de máscara para conservar esos cuerpos, puesto que, como tú bien has dicho al principio, suelen estar expuestos bien en ataúdes o en urnas de cristal, donde los devotos pueden ir a presentarles pues bueno, sus respetos. Entonces, en estos casos, es evidente que el cuerpo, a pesar de que está incorrupto en un principio, no es eternamente incorrupto. Es decir, que llega un momento en que el paso del tiempo también hace mella en ellos y por lo tanto cada vez está más deteriorado. Y esto hay que entenderlo así. No se mantiene esa incorruptibilidad sine die, no. O sea, llega un momento en que se empieza pues a deteriorar más. Hay otros cuerpos, en cambio, que aparecen como incorruptos y que incluso están presentados al público como tales, como pudiera ser el caso del Papa Juan XXIII, pero a Juan XXIII esta incorruptibilidad se le practicó de forma artificial. Se le inyectaron una serie de líquidos como formaldehído y otros componentes para mantener esa incorruptibilidad, así como además se le añadió una capa de cera y eso, claro, permite que parezca que está perfectamente conservado cuando de alguna manera todo es un producto de un hecho artificial. Aquí no existe un fenómeno paranormal desconocido. Otro caso muy famoso y popular y que quizás los televidentes lo hayan visto alguna vez en la red es el de una niña de 2 años, su nombre era Rosalía Lombardo, y esta niña cuando murió con 2 años de edad, su padre, en contacto con un doctor que él conocía, creo que se llamaba Solocía, este doctor le inyectó una serie de preparados químicos y consiguió que la niña, hoy día, ella falleció en el año 1920, estamos hablando de 90 años después, pues podemos ver las fotografías que parece que esté dormida. No tiene ningún rasgo de estar muerta, de estar fallecida. Está con los ojos cerrados, la piel es sonrosada, parece realmente que se haya dormido. No tiene en absoluto ninguna muestra de estar muerto, ¿no?
Entonces, artificialmente, siempre bueno, ya podríamos retrocedernos al antiguo Egipto, ¿no? En las momificaciones que se realizaban de los faraones y tal. O sea, el ser humano, de alguna forma, ha querido preservar el cuerpo, la materia, y para ello, después de la muerte, para ello, pues bueno, ha utilizado diferentes técnicas. Muchas de ellas son desconocidas por completo por la ciencia, como es la del caso de Rosalía Lombardo. Este doctor, a pesar de que ahí está la muestra y la prueba, y la podemos ver todo el mundo, pues nunca hizo público la técnica que utilizó. En otra ocasión, José Luis, ahondaremos en esos casos donde muchas personas dicen haber recibido alguna gracia o haber tenido algún episodio milagroso por parte de estas presuntas entidades que siguen totalmente incorruptas, ¿no? Pero esto será tema para otra ocasión. Yo lo que sí me gustaría es bueno, saber tu opinión personal, para terminar, José Luis, sobre este fenómeno, de qué se trata, qué lo origina y si realmente para ti hay alguna relación que tú consideres con la parte, dijéramos, espiritual, mística, si realmente hay algo ahí que tú relacionas entre estas personas y el fenómeno de los cuerpos incorruptos. Pues sí, efectivamente. Me gusta que me hayas hecho esta pregunta. Ya sé que es un tópico decirlo, pero ciertamente ya lo he manifestado en más de una ocasión. Yo creo que la persona, el ser humano, que de hecho pues estamos hechos de energía, somos energía, de alguna forma, igual que somos capaces de, mediante la razón y el cerebro, pues decidir ciertas acciones, también nuestra alma, nuestro espíritu, esa parte divina que tenemos todos los seres humanos, pueden continuar después de la vida física, pues realizando estos pequeños prodigios, entre comillas. Digo pequeños porque hay personas, la mayoría de ellas, que en vida pues habían demostrado tener ciertas capacidades de tipo extrasensorial o paranormal, o incluso estas personas que suelen mostrar ciertos estigmas que algunos pues se corresponderían, por ejemplo, pues con la crucifixión de Jesús, ¿no? Pues las heridas de las palmas de las manos y tal, que de alguna manera podemos pensar que es un fenómeno provocado por la psique, psicosomático. Muy bien, yo no voy a decir que no. La ciencia seguramente lo catalogará pues como un proceso psicosomático, pero llámalo como tú quieras. El hecho es que se produce, y si después de fallecer, de que el cuerpo ya no tenga este alma, esta llama divina, sigue mostrando estos fenómenos, estas facultades que en vida tenía, aunque la ciencia diga que esto se produce por un hecho recurrente, que es la explicación que da, yo mantengo y sigo opinando de que nosotros somos energía, y como energía que somos, no nos vamos, es decir, no desaparecemos. La energía ya sabemos que no se crea, tampoco se destruye, por lo tanto se transforma. Y podemos transformar perfectamente en, vamos a decir, en una esperanza, en una muestra, en algo que sirva para los que quedan acá, en esta parte que aún no han cruzado, como una señal de que todo continúa, y de que continúa para mejor, y de que si estos seres, estas personas, son capaces desde allá, desde el otro lado, dejarnos estas pistas, estas señales, y que luego vemos que ya sean milagros producidos por ello o por la mente de cada uno, da lo mismo, porque en el fondo todo es fe, no deja de ser fe, y no hace falta tener fe en una religión en concreto, sino basta con que la tengamos en nosotros mismos para que se produzca ese milagro entre comillas, que bueno, como decía el Maestro Jesús, ¿no? Vosotros seréis capaces de hacer milagros, o en este caso proezas mayores de las que me vais a hacer a mí. Y es que conforme la humanidad va avanzando en sus conocimientos y en su evolución, en este caso espiritual, también es capaz de
lograr o conseguir mayores logros. Muy bien, José Luis, pues te agradecemos el que nos hayas hablado sobre este asunto y recibe un fuerte abrazo. Muchas gracias, Javier. Fuerte abrazo. Y a ustedes, volverles a formular la pregunta del principio. Este fenómeno de los cuerpos incorruptos, ¿realmente qué lo origina? ¿Un fenómeno paranormal? ¿Un fenómeno milagroso? ¿Un fenómeno natural? Por el momento sigue siendo incomprensible. Para muchos sigue siendo un enigma. Sigue siendo un misterio.